Iniciamos nuestra lección en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, Amén. gracias infinitas te damos por bendecirnos en tu amor, en tu gracia y misericordia. Reconocemos, Padre Santo, que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos la única y verdadera paz que viene de Cristo Jesús. Gracias por bendecirnos con madres cristianas. Hoy que se celebra este día, damos gracias por ellas, por enseñar a sus hijos y permitir que puedan llevarlos a la fe. También oramos por ellas, que siempre oran también por sus hijos para mantenerlos en el camino, Señor. Oramos también por la salud física y espiritual de las madres cristianas, que seas tú manteniéndolas fieles en este caminar. También queremos orar por nuestra clase, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Amén. cantar el himno, su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Soy Mr. Beast y quiero ayudarte a convertir tu grandiosa idea en un gran negocio.
Bien, damos la bienvenida a Nair. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, con un día hermoso pero frío. Sí, Que Saludos estamos y igual. bendiciones está, para todos. bien, también está Pastor Elkin. Muy buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Dios los bendiga. Bien, y Amén, también igualmente. está conectada, conectado Arthur. ¿Qué más, mi hermano? Muy buenos días, Pastor Henry, Pastor Erkin, hermanos, hermanas, Dios les bendiga a todos. Hoy es el último tema de este milagro de Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Hemos estado viendo eh, el tema principal, que son unas doctrinas, las doctrinas que nos enseña esta historia bíblica. La primera es que Dios no hace acepción de personas, Él no quiere que hagamos esta acepción. También hablamos acerca de la muerte física, eso lo estudiamos eh, la clase pasada, como al igual hablamos de la doctrina de la resurrección, que es una doctrina fundamental y estamos apoyados en textos bíblicos donde nos muestra esta doctrina de la resurrección es tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No tengo ese pasaje aquí, pero si ustedes recuerdan cuando la resurrección de Lázaro, lo que creía María, ¿cierto? Sí, o Marta, pueden En el corregirme, capítulo 11 de Juan. sí, y era María o Marta, mi hermano, que creía, que confesó, sí, yo creo que va a resucitar en Sí, el día Marta, si postrero. tú crees que resucitaré, sí, sí, yo creo eso, Marta. Eso está en el capítulo, es Juan 11, como 11, 24, 25, algo así, entre el 20 y pico está. Entonces vemos que es una doctrina, la resurrección, una doctrina fundamental, una doctrina muy importante de poder creerla. Y Pablo escribió a los tesalonicenses animándonos acerca de la segunda venida de Cristo, cómo nuestros cuerpos van a ser transformados. Hoy vamos a estudiar la última doctrina que nos presenta esta lección y es Jesús como profeta. Tenemos en Tenemos Lucas 7, 16 y 17. ¿Quién desea leerlo? Lucas 7, 16, 17. Puedo leer, pastor. Dale, mi hermano. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, gracias, hermano. Este milagro tuvo el efecto, y si está aquí escrito, que el Espíritu Santo está mostrando el efecto, el resultado que se quería con ese milagro. Entonces, no solamente destruir la muerte. Acuérdense que cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte. El diablo gobernaba sobre la muerte. El diablo gobierna sobre la muerte, pero aún de los incrédulos. Nosotros vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte, pero sabemos que quien gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo y el cielo es el lugar que nos... Y aquí vemos el propósito del cual quería el Espíritu Santo que esas personas se pudieran identificar, ¿cierto? Un gran profeta. Y hoy en día Henry, sabemos, Henry, hola, la cita es Juan 11, 24. gracias hermano, 11:24, gracias. Entonces ahí volviendo a la resurrección de Lázaro. Y aquí el tema de un gran profeta, pues eso es muy importante que nosotros podamos aprender dos cosas. Una, es que en un sentido amplio, usted y yo somos profetas porque predicamos la palabra de Dios. Nosotros estamos profetizando que Jesús va a venir pronto. Una palabra que es muy engañosa es la palabra pronto. ¿Por qué es engañosa? Porque no sabemos cuándo va a pasar, cuándo va a venir. Entonces, muchos se pueden confiar o nosotros nos podemos confiar y a veces hay que tener mucho cuidado. Por eso la historia o la parábola de las vírgenes sensatas que nos anima a nosotros a estar preparados las 24 horas para la venida de Cristo o para nuestra muerte. Y es ahí donde damos gracias que la fe no depende
de nosotros, es del cuidado que Dios nos da. Ahí es donde damos gracias de que nosotros no somos cristianos por 5 segundos, y a los siguientes 5 segundos somos cristianos. No, siempre lo somos, aún con nuestras debilidades, aún con nuestros pecados. Recuerden que la única manera de no ser cristiano es si practicamos un pecado o estamos negando las doctrinas bíblicas fundamentales de la Biblia. Es, claramente no somos cristianos. La Trinidad, la resurrección, quién es Jesucristo, eh, también aún el Dios Trino, y hay otro listado que es muy importante considerar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2 que nos dice. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 que nos dice. Leo, pastor. Dale, hermano. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Del 1 al 2 más? Ahí está, sí, muy bien, hermano. Entonces, ¿qué aprendemos con este texto? Ahora falta explicar la palabra profeta en sentido estrecho. Dios llamó a hombres específicos. El Antiguo Testamento no solamente habla de esos 12 profetas menores y los 4 profetas mayores, también hubieron otros profetas que no escribieron libros, como por ejemplo Elías o Eliseo, y hubieron muchos más que el Antiguo Testamento menciona. La diferencia es que no escribieron un libro inspirado por Dios, pero el Espíritu Santo los usó en el momento indicado para que predicaran la palabra de Dios, para que mostraran esa palabra de Dios a su pueblo, la ley y el Evangelio. Dios los llamó. Esos profetas tenían un propósito. Ese propósito nos dice acá, que habló de muchas veces, muchas maneras, por medio de los profetas. Hablaban los profetas de Cristo, que mantenían vivos los profetas, mantenían viva esa promesa de Génesis 3:15, ¿cierto? La simiente que iba a venir. Ahora, en el Nuevo Testamento ya vemos que quien habla, el Hijo, y de hecho es lo que vemos. Ven el catecismo, bueno, dice que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se habla de todas las profecías acerca de Jesús. ¿Qué habla el Nuevo Testamento? ¿Cómo se cumplieron esas profecías? Entonces, un ejemplo de esto lo vemos en el pasaje para el día de hoy, que eso lo podemos conectar con Deuteronomio 18:15. ¿Quién desea leer Deuteronomio 18:15? ¿Lo puedo leer, pastor? Dale, mi hermano. Sí, Deuteronomio 18:15. Jehová tu Dios te levantará profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, como a mí, a él escucharéis. Muy bien, entonces aquí Moisés está hablando de un profeta. Va a levantar un profeta en medio del pueblo. ¿Y quién es ese profeta? Pues aquí Lucas nos señala ese profeta, es Cristo. Ellos siempre estaban esperando al gran profeta. Y bueno, ese profeta es el Mesías, ese profeta es el Cristo, el ungido. Y él demostró que él era el llamado, el ungido, no solamente haciendo estos milagros, sino mostrando también su perfección en su vida, yendo a la cruz y pagando por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo fue Jesús como profeta? Él predicó perfectamente la palabra de Dios. Si ustedes piensan algo grande que hizo Jesús, milagros en el día de reposo para poder enseñar que es el verdadero reposo, eso solamente lo pudo hacer Jesús. ¿O cuántas veces no les dijo a ellos que Él es Dios, que Él era el Hijo de Dios, que era el Hijo del hombre? Y todo eso molestaba a aquellos que conocían la Escritura y que decían, Jesús se está haciendo pasar por Dios. Lo llamaron Beelzebú, mas sin embargo Jesús siguió predicando perfectamente la palabra de Dios. Y ahí, ¿eso a qué nos lleva? A confesar nuestro pecado. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día uno escucha con frecuencia el famoso Dios me dijo.
Muchas veces nosotros creemos en eso. Dios me dijo, que Dios me dijo, y es muy gracioso cuando a mí me da mucha tristeza cuando hay pues cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de conflicto, pero cuando empiezan los conflictos con Israel, empiezan todo el mundo a decir Dios me dijo y a mostrar un poco de pasajes bíblicos que no tienen nada que ver con el tema, con el texto, y nosotros creemos lo que aparece en las redes sociales. Ahí estamos siendo malos profetas y estamos escuchando otros profetas. O como es interesante todo lo que pasó en 2 semanas con la iglesia del anticristo, con el papado, como todavía hay cristianos que creen que en verdad Él es el mediador, que Él es el representante de Dios en la tierra, pero eso ¿de dónde viene? Como la televisión, eso usted lo ve, lo escucha, entonces eso usted se va quedando. También muchas veces, ¿qué queremos nosotros? Pues todos nosotros por naturaleza queremos saber qué es el futuro. Y muchas veces podemos caer en querer escuchar a personas que nos cuenten el futuro. ¿Sabe que son muchas iglesias hoy en día? Son lugares de brujería, donde están profetizando el futuro, donde están diciendo el Dios me dijo. Eso es pura brujería, puro pecado contra el primer mandamiento. Y si yo muchas veces hemos querido eso. En esos días, hablando con alguien, me decía, es que la iglesia, ¿por qué no se predica algo nuevo? Y yo le pregunté, ¿qué nuevo quieres escuchar? Porque la Biblia solamente nos habla de un solo lugar, del cielo. No hay otra cosa nueva que podamos predicar. Entonces, nosotros pecamos contra el primer y tercer mandamiento cuando escuchamos, y también el segundo mandamiento cuando escuchamos falsos profetas, cuando nos dejamos engañar de otros. Cuidado por esas redes sociales, ahí está el diablo vivo. No quiero decir que hay solamente Academia Cristo o Luteranos Profesionales Colombia, somos los únicos, ¿no? Hay tal vez otras denominaciones que hablen de Cristo, pero siempre yo me pregunto, entonces si ellos tienen una doctrina bíblica, ¿por qué no estamos con ellos? Siempre hay una diferencia doctrinal y nosotros necesitamos estar con los oídos abiertos a saber qué vamos a escuchar. Si alguien dice Dios me dijo, pues hay que agregar después de Apocalipsis lo que dijo esa persona, lo que Dios le dijo a esa persona. Pero aquí que estamos aprendiendo con Hebreos 1, todo está escrito. Y ahí no nos podemos mover los 66 libros de la Biblia. Cuidado con los libros apócrifos. Usted y yo podemos leer los libros apócrifos que están en la versión Reina Dios habla hoy. Sí, los podemos leer como historia, como temas, porque por ejemplo, si usted lee los macabeos, ellos existieron, la historia muestra quiénes eran y otras cosas que podemos encontrar ahí. Pero cuidado con extraer doctrina de esos libros. La Iglesia de Roma usa esos libros para extraer doctrina, para hablar de ángeles como San Rafael, para hablar acerca del purgatorio, para hablar de otros mediadores, para hablar de cosas que no van con la verdad. Entonces, usted y yo necesitamos ser fieles a esos 66 libros. Y por eso este profeta, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, predicó perfectamente la palabra de Dios por nosotros y somos perdonados. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 61, versículo 1? Henry, de esos, perdón que no encuentro manito, de esos libros también de Macabeo sacan las misas a los muertos y las oraciones a los muertos. Increíble. Perdón, pastor, ahí está precisamente en segunda de Macabeos, en el capítulo final y los versículos finales, presente yo no sé qué, he escrito estas cosas temiendo equivocarme y recuerdo mucho palabras de ustedes, pastores, que Dios no es hijo de hombre para que se equivoque. Entonces ahí nomás desvirtúa todo eso porque temiendo equivocarme. Si usted lo lee, los últimos versículos del último capítulo, ahí habla Sí, así. Entonces, sí. precisamente ahí con eso nomás se desmiente que esos libros no tienen nada que ver. Así. Muy bien, entonces continuamos, Isaías 61, 1. ¿Quién desea leerlo?
Dice así, pastor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, esto lo recuerda cuando Jesús estuvo en su sinagoga, leyeron el libro de Isaías, él leyó esta lectura, pero él explicó esta lectura, él hizo una hermenéutica perfecta de esta lectura, diciendo que quién es el ungido, era él. La palabra ungió viene de la raíz de Mesías, ¿cierto? De Mesías, que es el ungido. Entonces, señaló a Jesús. Fue llamado para qué? Aquí vemos el trabajo de ese profeta, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Espiritualmente, en estos versículos estamos nosotros describidos, o nos describe estos versículos bíblicos con nuestro pecado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Dios ve nuestra imposibilidad de tener paz con Él por nuestros propios méritos. Por eso envió a este profeta a predicar estas buenas nuevas. También predicó la ley, también mostró el pecado. Entonces, podemos ver que profetas como Isaías estaba conectado con Moisés, mostrando quién iba a ser ese profeta que iba a venir. Y por eso también podemos ver que ya en el Nuevo Testamento, y vamos a buscar Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo 1, muestra más acerca de Cristo como profeta. ¿Qué nos dice? Aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Bien. Entonces, la palabra evangelio, como lo vemos en este pasaje, no quiere decir las buenas nuevas. Está hablando de la ley y el evangelio. Entonces, cuando Jesús dice, arrepiéntase, que el reino de los cielos ha llegado, esa palabra arrepentirse es predicación de la ley, porque la ley que produce el arrepentimiento, la ley nos muestra el pecado. Jesús predicó muy bien y perfectamente leí el Evangelio. De ahí es donde nosotros como luteranos confesionales usamos la ley y el Evangelio como una doctrina importante para meditar la Biblia, para estudiarla, o sea, cómo nosotros, y enseñarla, cómo nosotros podemos hablar de un Dios de justicia y un Dios de amor. ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a poder hablar de esto? Solamente por la ley y el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, eso fue la predicación. ¿Quién estaba con Jesús? Los 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles, pues aprendieron de Jesús, de fuente, lo que dice la palabra de Dios. Continuamos, Mateo 17:5. ¿Quién desea leerlo? Mientras Sí, él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd, ¿cierto? A él oíd. El mismo Dios desde el cielo, en el monte de la transfiguración, señaló y mostró a Cristo Jesús como este profeta. No es Mahoma, no es el ángel Moroni para que otros escuchan esas palabras de otros profetas. Es increíble como hoy, y a mí me sorprendió cuando yo no sabía eso, que donde fue el templo de Jerusalén, hoy ya eso es un lugar musulmán, eso es muy triste, es un lugar de adoración para los musulmanes. Entonces, hoy en día es triste como el diablo dice, no, es que el profeta Mahoma, es que yo no sé qué, hasta la gente moderna hoy en día
hablan de eso. Se me escapa uno que aparece muy, es un chino y que aparece mucho, que es de hombre de paz, que murió hace Mahoma. poco, ¿sí? Mahoma. Oiga, hay cristianos citando a Mahoma. Eso es increíble. ¿No? ¿A quién vamos a escuchar? A Jesús. Nosotros no perdamos el tiempo en eso, es a Jesús que vamos a escuchar. Entonces, veamos, si estudiamos Apocalipsis, ¿quién le transmitió el mensaje a Juan? El mismo Jesús. Todas las señales que estamos viendo antes del fin, esas son. Vamos a continuar con otra cita, Juan 6:68. Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Por eso, tengamos cuidado cuando abramos la puerta a los testigos de Jehová. Tengamos cuidado cuando nosotros escuchamos o vemos cosas por las redes sociales. Tengamos cuidado. El mismo Jesús nos señala. Hoy que se celebra el Día del Buen Pastor, nos dice, cuidado con esos lobos vestidos de ovejas. Tengamos cuidado con eso. ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir a escuchar? Les aseguro que el día que ustedes escuchen a nuestros pastores o a nuestros misioneros o a nuestros profesores en una clase o en una predicación, solamente hablando de Martín Lutero, ese día yo le digo que nuestra fe se acabó. Ujú. Esa fe ya no, ya es vana, ya es vacía. El día que ustedes escuchen, ay, es que Martín Lutero para acá, para allá, todo eso, sí, somos luteranos confesionales, existe esta identidad espiritual, pero más que eso somos cristianos, que es lo que nos Ujú. importa. Eso es lo que nos importa. Y por eso nosotros, ¿qué necesitamos escuchar? Palabras de vida. Lo que necesitamos Eterno. escuchar, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor nos lleva por fuentes de aguas, por caminos verdes. El buen pastor nos enseña que Él es el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Sin miedo, él cita así, yo soy, que sabemos que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros es muy importante que sigamos escuchando buen pastor. No escuchemos a otros. Es por el bien de ustedes, es por el bien de nuestras almas. Yo a veces me quedo sorprendido con las cosas que salen explicando en la misma escritura y versículos que son tan sencillos terminan complicándolo, enseñando la salvación por obras. Y uno es feliz diciendo, ay, tan lindo ese predicador, ese sí predica. Ay, vea cómo llenó el estadio allá en Medellín. Esos sí son los que necesitamos. Vea ese cómo canta de bonito. Ese es. Y cuando usted va a mirar las canciones, esa canción toda la gloria al hombre y no le da gloria a Dios. Muy bien, estos son los pasajes que yo tenía preparado para este día. Hay muchos más pasajes bíblicos que hablan de Jesús como el profeta. Sencillamente estos son los que seleccioné. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento de hacer. Pastor, qué bueno que aclaró ese punto de que somos luteranos confesionales, ¿verdad? No tenemos timidez en decirlo, pero primeramente, antes que eso, somos cristianos, ¿verdad? Porque eh, mucha gente no sabe quiénes son los luteranos confesionales y muchas veces piensa que los luteranos, ¿verdad? No son buenos porque hay muchas denominaciones luteranas, las cuales, pues muchas de ellas no practican la sana doctrina. Así es de que es importante siempre que antes de ser luteranos somos cristianos. Y por eso, pues usted lo sabe de primera mano, por eso se llama Academia Cristo, por eso se llama Iglesia Cristo, por Mm. eso hemos cambiado todos estos nombres para identificarnos más con luchar a Cristo. Clara, Gracias, pastor. Yo, pues, discúlpeme que no tengo la cámara, que tengo un problemita con el celular, pero
Ha sido una clase de verdad hoy muy impactante para mí. De hecho, ahora que estamos estudiando y que el Señor nos está mostrando la verdad, he tenido muchas confrontaciones con personas, como dice el pastor y los hermanos, que Dios me dijo, ¿no? Y de verdad que yo ya con amor les digo, Dios nos dijo es lo que está en su palabra. Y muchas personas lo toman mal, muchas personas, y de verdad, pastor, le doy muchas gracias primeramente a Dios, también su vida y esta clase, porque nos abre mucho más el entendimiento de lo que de verdad el Señor quiere enseñarnos y en su palabra referente a lo que Él es el que tiene para nosotros y cómo es que nosotros debemos escucharlo realmente a Él. Gracias, pastor. Así es. Y increíble, la gente, mire que todo es la gracia, de gratis. Dios me dijo que el diezmo hay que darlo, y la gente le gasta su alma, ¿cierto? Y por eso hay mucha gente hoy en día ofendida por la iglesia, porque desafortunadamente y nosotros también somos pecadores, no crea que nuestra denominación es perfecta. Aquí pues, hay muchos también, muchos problemas, dificultades, pero lo que sí estamos seguros, predicamos la ley y el evangelio, la palabra de Dios. Pero hoy en día, lastimosamente, la fama que tienen las iglesias y muchos pastores con este Dios me dijo es dar el dinero a las personas, las posesiones, darles la paz. Oiga, yo, yo puedo levantarme muy cargado hoy con muchos problemas de la semana o tal vez el sábado en la noche tuvimos un sábado difícil por cualquier circunstancia, cualquier cosa. Y levantamos para escuchar la palabra, ¿cómo terminamos todos? Cansaditos, porque cuando uno piensa, allá Jesús nos habla por medio de su palabra, yo te cuido, tú eres mi oveja, no tengas miedo, por pastos verdes te apaciento, te llevo. Entonces, por eso es lo importante. ¿Alguien más? Muy atinado ese comentario, pastor, porque el día de hoy en el servicio cantaremos No tengas miedo, mi pequeño rebaño. Sí, no tengas miedo, mi manada pequeña. Sí, Y sí, Henry, es eso, y uno cuando ya conoce la verdad, yo me acuerdo que nosotros, cuando yo estuve en una asociación de pastores en Quibdó, nosotros madrugamos a las 5 de la mañana a orar por la paz de Quibdó. Y hoy en día ve uno, o sea, cómo ve tanto cristiano isque orando por la paz del mundo, hablando por la paz del mundo, la paz de Colombia, esto y lo otro. Eso sería que Dios se contradiciera en su palabra. Nosotros debemos orar porque Dios nos guarde en paz. De ahí para allá, paz no va a haber nunca mientras esté el pecado. Entonces vemos como cristianos, personas que solo Dios sabe si son cristianos o no, debaten esas cosas y persisten en ellas. Lo que usted dice de las revelaciones. Yo tuve hace poco una charla con una persona que Dios le había revelado y le dije, pues yo no le voy a decir que no, pero vamos a mirarlo con las escrituras. Y si está de acuerdo a las escrituras, hermano, entonces hay que aumentar ese libro en la Biblia, hay que hablar para que cuadren eso. Entonces ya a la persona no le gustó. Pero yo no entré a debatir con ella si Dios le había hablado o no. Le dije, examinémoslo con la escritura. ¿Se acuerda un estudio que tuvimos nosotros los pastores con Felipe sobre eso? Sobre esas relaciones que él nos dijo, no, yo, ni si a mí me llega una persona y me dice, Dios me dijo, Dios me mostró, yo no voy a entrar a discutir con él, vamos a mirar si la Biblia dice que Dios todavía le habla de esa forma, y si eso se asemeja a la Biblia y está de acuerdo con la palabra de Dios, pues vamos a aumentar ese libro. Entonces son muchas cosas en las que usted dice que nosotros como cristianos no tenemos muchas veces cuidado, y las redes sociales son un veneno grande, y vemos, yo hay veces veo gente diciendo amén, amén, me gusta, compartiendo cosas de esas y uno dice, bueno, ¿y dónde es que esta gente basa su fe? Entonces, eso no quiere, o sea, eso no quiere decir que esta persona que comparta o diga amén, vamos a decir que es un incrédulo. Puedo decir yo que le falta de pronto un poquito más de estudio porque la fe no es la cantidad de fe que tenemos, sino que es que muchas veces nosotros nos ponemos a escuchar cosas que verdaderamente no hay que escucharlas. Yo supongamos yo con lo que estoy enseñando ahora, vino una persona, testigo de Jehová, se sentó aquí, empezó a hablar conmigo, yo empecé a mostrarle que no, entonces me dijo,
¿Puedo visitarlo otro día con ellos? Sí, ya vino con otra persona más preparada, la senté a los dos aquí en la silla, donde estoy sentado aquí al frente y comenzamos con la Biblia. Al último me dijo, no, con usted no se puede. Y le dije, pero ¿por qué no se puede? Muéstreme con la Biblia que sí, lo que usted me está enseñando, yo le estoy enseñando con la Biblia. Y entonces me dijo, no. Entonces después vamos a ver, de pronto vemos y volvemos después. Yo dije, irán a traer otro más estudiado, pero finalmente como yo no lo estoy enseñando con lo mío y no con la Biblia, no volvieron, porque ninguno de los puntos que ellos pusieron pudieron sustentarlo con la Biblia. Entonces muchas veces es que nosotros nos parece eso tan hermoso, si usted va a ver, y yo digo, yo era fanático 1A de Armando Alducin. Yo le grababa predicaciones, además me levantaba a las 11 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana por enlace a grabarle predicaciones. Y yo le decía a mi esposa, cuando eso yo era bautista, este man tiene mucho conocimiento. Y le dije a Dios, yo quisiera tener un conocimiento, mi esposa es testiga que yo le decía, Señor, yo quiero tener un conocimiento como el de ese man. Cuando Dios me enseñó la verdad, no tiene sino basura, no tiene nada. Puros evangelios sociales, puros evangelios de prosperidad y todo esto, y abren la Biblia y se admira uno por que cogen a traer textos de un lado y del otro y a enseñar. Y si usted ve acá en Luna, yo era fiel seguidor de Enlace, pero hoy en día ve uno que eso no es sino basura, es puro veneno para uno. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos mirando y a lo que le estamos diciendo. Amén. Gracias, hermano Nair. Bueno, yo quería aportar que muchas veces, sí, somos confesionales cristianos, pero muchas veces también hay dominaciones que se dicen cristianas y creen en Jesús, creen en la Trinidad, pero se enfocan más bien en el Espíritu Santo, que si uno no habla en lenguas o no se desmaya o no se cae hacia atrás, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos creemos en eso, y digo creemos porque yo estuve en una dominación así por 10 años y jamás tuve la comunión que tengo ahora con el Señor o aprendido lo que he aprendido en Academia Cristo, ¿no? Recién ahora vengo a conocer realmente quién es el Señor, quién es Jesús, cómo nosotros pecamos, cómo fallamos, un conocimiento diferente de la palabra. Pero muchas veces lo hacemos por ignorancia, no es porque queramos hacerlo, sino que vamos por primera vez a un lugar así y lo que nos enseña lo aceptamos. Será porque no tenemos la capacidad de estudiar la palabra por nosotros mismos, estudiamos lo que ellos nos dicen. Entonces, ahí creo que es uno de los problemas más graves, no solo lo social, que vemos profetas por todos lados, cosas que nos dicen por todos lados, pero también nos ayuda, cuando uno reconoce lo que es el Señor, nos ayuda a ver la diferencia entre uno y otro y dónde están equivocados y cuáles son sus errores y los errores que nosotros cometimos y cometemos hasta ahora, ¿no? Creo que a veces se hace más daño ese tipo de iglesia que otra cosa, porque nos enseña cosas que realmente no son reales, ¿no? Nos Sí. dejamos llevar por las emociones, por el momento, por la emoción colectiva, el hablar en lengua que nadie sabe qué es lo que dice, en ataques de risa, en temblores, y uno se deja llevar por todo eso hasta que, bueno, el Señor nos ayuda a encontrar el camino. Era lo que quería aportar. Gracias, Me pastor. gusta, gracias Nair, me gusta mucho porque uno de los propósitos de nosotros es que cada uno de ustedes pueda leer y enseñar la Biblia. Qué bueno, gracias por compartir. ¿A Yo Moisés? ah, Sí, bueno, dale a Moisés. Moisés y luego, hermano. Sí, pasé un aporte pequeño ahí con respecto a lo que dijo ella. Pues de pronto ahí le voy a complementar, Pastor Elkin, porque son palabras que usted me enseñó y Pastor Henry. Precisamente yo decía, Dios me dijo porque veníamos de esa tradición, ¿no? Y inclusive yo decía, Dios me dijo y me apartó y me hablaba, era presente de Jeremías 1:5 y hoy que hacemos alusión a los profetas, pues ustedes saben qué dice ahí. Pero entonces precisamente cuando me habló y me tomaron como referencia Hebreos 1, del 1 al 2, que hoy lo vimos, es que Dios nos hablaba antes por visiones y todos a los profetas, ¿sí? A los que le dio esa revelación, pero hoy nos habla es a través de su palabra. Entonces, lo que el pastor Elkin decía, por ejemplo, cuando fueron los testigos de Jehová, si usted le dice algo, pero usted le dice, es en la Biblia que está,
ahí le creemos, ¿sí? Ejemplo, como digo, es que Dios me dijo, le decía yo, porque pues veníamos de esa tradición, le digo, sí, a ver, veamos a ver qué es lo que le dijo. Entonces me dijo, lo que pasa es que Dios te habló, pero por la palabra, lo que usted debía hacer. Ese era mi aporte. Gracias. Con Elkin. respecto a lo que dijo la hermana ahora, es muy importante eso porque cuando yo era bautista, nosotros creíamos, nos preguntaban, ¿la iglesia de ustedes es sana doctrina? Y sí, ¿por qué? Porque es que somos trinitarios. Entonces es un concepto que tienen muchas personas de que porque una iglesia es trinitaria es sana doctrina. Pero nosotros para examinar la doctrina de una iglesia, una base de eso es las confesiones de fe y mirar qué es lo que enseñan y qué es lo que creen si está basado en la Biblia. Yo estoy estudiando, dándole clase de doctrina a un muchacho que es viejo en la iglesia Quibdó, sino que me dijo, una vez me hizo una pregunta y me dijo, pastor, ¿yo puedo estudiar con ustedes? Y le dije, claro. Y cuando comenzamos miramos la Trinidad y todo como doctrina fundamental y empezamos a estudiar doctrinas fundamentales, él me dice, pero nosotros nunca habíamos visto esto. Y le dije, como bautistas no, porque es que nosotros creemos que la iglesia, que a la iglesia la cesa la doctrina, que sean trinitarios, pero cuando usted va a examinar las doctrinas fundamentales, usted dice, no, pero ¿qué es esto? Entonces, mire, entonces hay muchas iglesias que no son sana doctrina. Y le dije, eso es la verdad. O sea, a pesar de que abren la Biblia, leen la Biblia, no hablan de la Biblia. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Lo que decíamos ahora, llenan estadios, terminan una enseñanza y dicen, ahora, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y pasa una cantidad de gente y hace la declaración de fe y todo el mundo dice, uy, ese poder que tiene ese man para predicar, mire cómo hace. Las iglesias que se llenan con sanidad y milagros están llenas por todos lados de Jesucristo del Señor y usted las ve que no le cabe la gente y dicen, no, es que esa unción que hay allí, esto y lo otro. Pero ellos abren la Biblia y nunca enseñan a Jesús como su Salvador. Lo enseñan como ese Dios bombero, ese Dios médico, ese Dios social, todo eso, pero nunca le enseñan. Si usted se sienta a ver una doctrina de la enseñanza de ellos, ven que abren la Biblia, leen de Jesús, mientan a Jesús, pero lo dejan lejos de lo que es Jesús. Entonces eso es muy importante también cuando nosotros vamos a escuchar, ¿qué estamos escuchando? Bien, Pero hemos ahí llegado. el dilema en cómo hacer, por ejemplo, en un pueblo como este, donde hay tantas creencias arraigadas de estas religiones. Sí, hay que confiar en la obra del Espíritu Santo, porque también la Biblia nos enseña que donde se predica la palabra, allí hay creyentes. El Señor sabe quiénes son los creyentes, la Biblia nos enseña eso. Entonces, por eso lo que decíamos ahora, no somos los únicos. Hay gente que son creyentes y no los conocemos, no se congregan con nosotros, pero en el cielo nos vamos a encontrar. Es tu pueblo, una ciudad grande, una ciudad pequeña, el Espíritu Santo ahora hace su obra. Es increíble todo lo que hace. Muy bien, vamos a terminar con oración. ¿Cuáles son sus motivos de oración para que Pastor Elkin nos incluya en sus oraciones? ¿Cuáles son? Yo por mis hijos, hasta que todo llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, por la bendición de las mamás cristianas que guían a sus hijos en la palabra del Señor. Gracias, pastor. Yo También te oro diré, Abril, por nuestro crecimiento tranquila, sí, espiritual, sí. el mío, de mi esposo, y también porque estoy en un proceso de selección para una empresa call center, poner en las manos también y el trabajo de mi esposo también que está en un proceso de inicio de un contrato de ingeniería. Gracias. Yo igualmente por la salud espiritual y física de todos nosotros y pues hoy que es el Día de las Madres para que Dios las honre y las siga guiando, porque precisamente también mi hija tuvo la oportunidad de ser madre y me regaló el nieto y pues yo volví a ser padre. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle al Señor porque tuve al paso de, pensaba que tenía cáncer y gracias a Dios me pudieron atajar a tiempo y gracias a Dios estoy bien. Te quiero darle las gracias al Señor. Gracias por compartir, Nadir.
por todos nuestros hijos y por nuestro hijo que hoy está también cumpliendo años. Bien. ¿Es quien todavía? Puedes abrir tu micrófono. Salió. Está abriendo su micrófono. Tiene cerrado. Bueno, voy a cubrirlo con la oración. Bien. Tiene como problemas en el micrófono. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra. Hoy queremos dar gracias por la vida de Nair, también por la vida del hijo de Clara, también por los hijos de Yoli y por nuestros hijos también. Los ponemos en tus manos. Estás tú llevándolos por este caminar. Igualmente nos unimos en acción de gracias por esta palabra que nos ha bendecido y damos gracias por nuestras madres, por las madres cristianas y todas las madres del mundo, aquellas que no tienen la fe para que puedan llegar a la fe, las que tienen la fe, damos gracias por ellas porque enseñan a sus hijos verdadera paz. Señor de los cielos, también queremos orar para que seas tú bendiciendo a Clara, a su esposo, con empleo, que todo sea conforme a tu voluntad y oramos para que tu palabra siga expandiéndose por todos los lugares del mundo. Pedimos una bendición sobre el servicio de oración que vamos a tener unos minutos, que el Espíritu Santo también sea quien nos guíe y nos fortalezca. Gracias por ese alimento espiritual que nos has dado. Lo damos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis Amén. hermanos, Dios les bendiga. Dios les Quedamos bendiga, despedidos. hermano. Dios Bendiciones. los Gracias, bendiga. pastor. Pastor Henry, Pastor Elkin, Dios les bendiga a todos. Gracias Bendiciones. por A esta Muchos todos. hermanos, clase tan bendiciones. hermosa. Nos vemos en el servicio y que nos siga bendiciendo y felicitaciones nuevamente a todas las madres y a las que quieren Gracias, serlo y que Dios les mi permita hermano. y que Dios les permita ser madres a todas aquellas que tienen ese deseo. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos.